Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el que vamos a estar probando dibujar con la Uji Q6, una tableta destinada para celulares. Así que si dibujan en celular creo que les va a interesar bastante. Además también lo estaré probando de una manera un tanto particular, dibujando en una aplicación no muy común para el dibujo. Igual eso es algo que ya veremos más adelante. Por ahora vamos a ver qué es lo que trae esta cajita, donde obviamente primero tenemos la tableta con un tamaño de 16,6 por 21,8 centímetros y con un área de trabajo de 16 por 8,9 centímetros. La tenemos disponible en tres colores que son beige, verde y gris, pero en este caso yo tengo la que es beige, que se llama beige macarrón. En la parte trasera contamos con el cable USB-C a C, o sea que tenemos un cable que directamente va para conectarse al teléfono. Además contamos con un interruptor con 4 modalidades, de las cuales les hablaré un poco más adelante. Y también tenemos 6 teclas de atajo. En las demás cosas podemos encontrar el documento de la garantía y también el manual instructivo que les recomiendo siempre leer. También contamos con 9 puntas de repuesto que siguen con la gama de color de la tableta que elegimos y tienen la textura habitual plástica. También contamos con el adaptador OTG, que es de USB-C a micro USB para los teléfonos que no cuentan con entrada C. También está la pinza con la que podemos retirar y reemplazar las puntas del lápiz. Y por último, pero no menos importante, el lápiz, que cuenta con los 8192 niveles de presión. No tiene botones y es libre de baterías. Es un lápiz delgado con un diseño bastante simple. Junto con eso está el hecho de que tenemos la funda para el lápiz en la propia tableta para que ahí podamos guardar el lápiz. De por sí, con este tamañito pesa tan solo 249 gramos. Todo con motivo de portabilidad. Antes de pasar con la prueba en celular, quise primero intentarlo en computadora a ver qué tal funcionaba allí. Obviamente no pude hacerlo con el cable que trae por default porque pues mide solamente 37,4 centímetros y evidentemente con la distancia en la que está el gabinete de mi computadora no llega el cable. Así que lo intenté con otro cable de otra marca que yo tenía, que era de USB-C a USB normal, y me sirvió excelentemente. Así que es algo para tener en cuenta si ustedes también le quieren dar un uso en computadora. Además, para usarlo en la computadora no hay que olvidarnos de que tenemos que instalar los drivers correspondientes. Esto lo hacen a través de la página de Uji, obviamente abajo les dejo el enlace, y una vez que lo hemos instalado podemos hacer todas las configuraciones de nuestras preferencias para el uso de la tableta. Algo que me gustó particularmente es que se puede cambiar el sentido en el que se puede dibujar en la tableta, o sea, es apta tanto para diestros como para zurdos. Pero a mí me sirvió bastante porque me venía muchísimo mejor tener las teclas de atajo por la parte de abajo que por la parte de arriba, además de que me resultaba mucho más cómodo por la posición del cable, por lo que poder darle esta vuelta de 180 grados me vino excelente. Como contamos con los 8000 niveles de presión habituales, no presenté ningún problema con el tema de la sensibilidad. Incluso trabajando con cable de una marca externa me funcionó excelente, pero ciertamente es una tableta que pues preferiría usar solamente con el teléfono, principalmente debido a su tamaño, ya que yo trabajo con un monitor grande y la tableta pues ya vieron lo chiquitita que es, y yo personalmente me siento más cómoda con tabletas de un tamaño mediano, nada ni muy grande ni muy chiquito, justamente porque me permite una mayor libertad en mis movimientos, pues de esa manera puedo mover mucho más el codo que con esta tableta chiquitita. Sin embargo, puede venirles bien si por ejemplo trabajan con laptop, donde obviamente contamos con un monitor de un tamaño pequeño, y puede ser mucho más sencillo adaptarse a ese tipo de combinación monitor-tableta. Pero ciertamente para lo que es dibujar en computadora les recomiendo tabletas que sean un poco más grandes. Dejando eso de lado, funcionaba correctamente en todos los sentidos y acá podíamos utilizar los 6 botones de atajo que nos traía sin ningún problema, modificándolos a nuestro gusto, pero no se puede utilizar el interruptor de 4 modos. No podemos como que cambiar para qué se puede utilizar, ya que esto tiene una función específica para los celulares, que ahorita estaremos revisando. Y con esta prueba de la computadora aproveché de ir adelantando un poquito un dibujo que estuve haciendo en un video anterior en el que les estuve dando tips para poder hacer bocetos, ya que me gustó muchísimo cómo quedó ese boceto y tenía muchas ganas de poder pintar a mi fursona así en modo salvaje, modo tigre normal, entre comillas.
Y bueno, es un dibujo que en algún momento terminaré. Por el momento se quedó así, solamente le dediqué una horita y a estar colocando como que un poco colorcitos base, pero espero en otro momento poder terminarlo. Así que gracias a mi Fursona por servir de modelo para la prueba de computadora. Pero ahora sí vamos con lo principal de esta tableta, que es su uso en el celular. Y en este uso vamos a encontrar algunas sorpresitas que me llamaron bastante la atención y también que está bueno que lo puedan tener en cuenta. Primero que todo, hagamos mención honorífica a las teclas de atajo, que si ya han visto otras reviews en las que reviso tabletas que pueden ser usadas en celular, se habrán dado cuenta que pues las teclas de atajo básicamente quedan de adorno. Pero en este caso, las teclas de atajo funcionan. Así es, son útiles. No dependemos solamente de los atajos de los que disponemos en el celular, que son los gestos típicos, como mantener tocada la pantalla o hacer un doble toque o tocar con 2 dedos, sino que también podemos hacer uso de las teclas. En el caso del programa que yo estuve utilizando, que fue Infinite Painter, que por cierto se volvió mi nueva aplicación de dibujo favorita para celular, pues las teclas de atajo me servían para seleccionar el pincel o abrir el catálogo de pinceles, también el borrador o abrir el catálogo de pinceles que me sirven para borrador, o también para aumentar o disminuir el tamaño del pincel. Fue algo que no me esperaba para nada, pero a la vez me alegra muchísimo porque quiere decir que pues esta tableta realmente está hecha específicamente para dibujar en teléfonos, ¿me entienden? No es como que una cosa agregada, ¿me entienden? No es simplemente que le añadieron el poder usarlo en teléfono como una característica extra, sino que está realmente diseñada para que la podamos utilizar de esta manera y que todo con respecto a la tableta sea útil para esto. Por eso también es muy importante todo el tema de la portabilidad, el hecho de que podamos tener el cable ahí mismo con la tableta, que podamos tener el lápiz ahí mismo en la tableta, o sea, puede ser tan portable como nuestro teléfono. Solamente hay que meterlo ahí en una carterita y listo, ahí lo llevamos, o incluso en la mano. Pero es algo bastante positivo para este tipo de tabletas que quieran dirigirse al público que solamente cuenta con un teléfono para poder dibujar de manera digital. Y es que cada cosa que pueda facilitarnos el trabajo se agradece bastante. Además, al igual que en la computadora, en el teléfono también tenemos una muy buena sensibilidad. Les hice una pequeña muestra en la que pueden ver cómo funciona la presión cuando estoy dibujando con el dedo en el programa de dibujo y luego con la tableta, donde se puede notar que dibujando con el dedo toda la pincelada es dura, no cambia su grosor, sino que se mantiene igual. Con el lápiz tenemos el beneficio de nuestra propia presión natural, y cuando estoy haciendo menos presión, el pincel pinta de una manera mucho más suave o delgada, y cuando estoy ejerciendo más presión, pues hace una pincelada mucho más gruesa. Así que si de por sí no cuentan con un lápiz para sus teléfonos, o incluso un lápiz que no sea adecuado, es decir, con el que no se detecte presión, entonces esto también es algo que les va a poder ayudar bastante con el acabado en sus trabajos. Y bueno, para la prueba en programa de dibujo estuve dibujando a un OC que hace bastante tiempo que no dibujaba, que es Marcel, un OC que había creado junto con ustedes y que ha aparecido una que otra poquita vez en el canal. Hoy al público que le gustan ciertos OCs míos que hace mucho que no dibujo van a comer migajas de este video, porque aparte de Marcel, en el siguiente dibujo voy a estar haciendo otro personaje. Pero fue lindo tomarlo a él nuevamente para poder hacer un dibujito. Últimamente estoy dibujando un poco más a mis OCs porque tengo rato que no les doy cariño y he estado con mucho fanart también, así que bueno, para variar un poquito. Y sí, para los que se lo estén preguntando, sí, en algún momento quiero hacer un video específicamente hablando de Infinite Painter. Solamente denme más tiempo para seguir aprendiendo sobre este programa, para seguirle pues descubriendo los truquitos, porque no les quiero hacer un video solamente probándolo y ya, sino que realmente me gustaría ver qué tanto jugo le podemos sacar a esta aplicación, y eso para mí toma su tiempito. Pero bueno, ya habiendo terminado con este dibujito en una típica aplicación de dibujo, vamos ahora sí con el reto que tenía muchas ganas de hacer. Hace bastante rato que he venido viendo esto y no encontraba la oportunidad para probar, intentarlo, pero ya, finalmente tenía que hacerlo, fuese con tableta o lo que sea. Y sí,
como habrán visto en el título, se trata de dibujar en Instagram, porque bueno, cuando entramos a Instagram, ustedes saben que cuando queremos hacer una historia hay una partecita que nos sale para poder dibujar, hay una opción que nos lo permite y que de hecho nos da más de un pincel, así que eso es lo que quise intentar. De por sí, cuando nosotros abrimos una imagen o tomamos una foto con la cámara de Instagram, nos aparece abajo una gama de colores predeterminada en base a esa imagen que tenemos en la aplicación. Así que estuve utilizando una imagen de libre uso que saqué de la página de Pexels, una página que les recomiendo bastante si quieren buscar imágenes de libre uso, que bueno, era una imagen así toda rosita, toda bonita, de nubecitas, que me daba una paleta de colores bastante linda para trabajar, aparte de los colores que ya trae por predeterminado la aplicación. Así que ojito con ese truquito para que puedan tener más colores si quieren hacer esto de intentar dibujar con Instagram, que como reto está bastante bueno, ya que pues obviamente es una, pues entre comillas, aplicación limitada en cuanto a dibujo, y digo entre comillas porque no es una aplicación de dibujo, o sea, no es ni siquiera como el Paint, ¿me entienden? O sea, es como si estuviésemos dibujando básicamente, no sé, PowerPoint. Referencia ahí al OC pasado que dibujé también en PowerPoint, ahí arriba les dejo el video, que es un tanto viejito ya, pero está bastante divertido poder dibujar en aplicaciones que pues no son necesariamente para dibujo y ver qué se puede conseguir con eso. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, ese interruptor que tiene 4 modalidades. Estos 4 modos se refieren a relaciones de aspectos con los que es compatible la tableta. Para los que no sepan qué es la relación de aspectos, se refiere a la proporción entre el ancho y la altura de la imagen, algo en lo que podemos encontrar mucha diferencia cuando se trata de distintos modelos de teléfono, distintos modelos de tablets, distintos modelos de monitores incluso. En todo lo gráfico podemos encontrar distintas relaciones de aspecto. En este caso, los 4 modos que incluye esta tableta son 20:9, que es adecuado para teléfonos de pantalla completa; 16:9, adecuado para teléfonos no de pantalla completa; 16:10, adecuado para tablets; y 9:16, otros dispositivos especiales con pantallas panorámicas. Obviamente en pantalla les estuve dejando los ejemplos de lo que serían estas relaciones de aspecto para que puedan entenderlo mucho más visualmente. Ahora, esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿ok? Porque por un lado está muy bueno que esta tableta pueda adaptarse a estas distintas relaciones de aspecto, pero por otro lado, pues solo son 4, esos 4 que les mencioné. Y sucede y acontece que evidentemente no todos los dispositivos móviles tienen exactamente esas relaciones de aspecto. Podemos encontrar mayor variedad, como me sucedió a mí. Yo cuando conecté la tableta al teléfono y estaba dibujando, pues me di cuenta de que mis trazos no estaban siendo exactos a como yo los estaba dibujando. Es decir, por ejemplo, estaba haciendo un círculo perfecto, no necesariamente perfectamente dibujado, me refiero a que en cuanto a dimensiones era un círculo perfecto, pero salía muy ovalado. No importaba en qué relación de aspecto lo ponía, no importaba en qué modo de este interruptor lo colocase, se dibujaba de una manera deformada. Y luego investigando, resulta y acontece que mi teléfono tiene una relación de aspecto de 19,59. O sea, a 5 de tener la relación de 20:9. Y ni así. Así que tuve que acostumbrarme a esa pequeña deformación cuando estaba dibujando. Y si a ustedes les gustaría tener esta tabletita para dibujar en sus teléfonos, les recomendaría justamente pues averiguar qué relación de aspecto tiene su teléfono antes de adquirir esta tableta, porque pues si no van a tener esta pequeña dificultad, que a ver, no me impidió dibujar, pero obviamente, quieran o no, esto es algo que afecta. Por lo cual me gustaría muchísimo que Yuji pudiese desarrollar este tipo de tabletas así específicas para teléfono, en las que sea automática la manera en la que la tableta corresponde al tamaño de la pantalla del dispositivo móvil. Honestamente se ve súper fancy todo este tema del interruptor, pero pues es un punto que nos puede jugar bastante en contra. Y bueno, luego de ya todo lo dicho, toda la información que les he dado y también mis opiniones sobre esta tableta, solamente me queda comentarles que
que la podemos encontrar al precio de $39, siendo de las tabletas más accesibles que hemos visto en este canal. Así que espero que les pueda haber sido útil todo lo que les estuve comentando. Espero que también les hayan gustado los dibujos e igualmente el que estuve haciendo en Instagram. Me gustaría probar mucho más porque cuando ya había terminado el dibujo me acordé de que había otro pincel en los pinceles de Instagram que es más como, no sé, como una especie de grafito raro. Además de que este dibujo solamente le dediqué como 1 hora aproximadamente. Así que creo que sería interesante explotarlo aún más. Así que díganme si les gustaría que lo haga para otro video también. Y quizás poder experimentar con qué más cositas podemos lograr hacer acá. Como siempre les recuerdo que abajo en la descripción les dejaré todos los enlaces correspondientes sobre Uji y esta misma tableta. Muchísimas gracias a Uji por haberme mandado esta tabletita para probarla. Y también les recuerdo que tienen los enlaces a mis redes sociales, así como Ko-fi y Cafecito, que son lugares en los que pueden apoyar mi trabajo. Les mando un saludo y un gran agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Jabus y Majo Villanueva, y también a mis suscriptores de Twitch, con menciones especiales para Alewex, Armin Arureru, Daisy Storm, Mili10D, Naiubu0, Starfe34, Sugar de 15, Sunshine Soft y Zombie Cool. Muchísimas gracias a todos por el cariño que siempre me dan, siempre se los agradeceré un montón. Y bueno, ya nos estaremos viendo en el próximo vídeo, que de nuevo voy a estar dibujando en tradicional. Todavía no sé qué voy a dibujar exactamente, pero bueno, veremos. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!